Todas, bienvenida a Eficiencia. Como veis, vamos a empezar con el estudio del catabolismo de lípidos y en este primer vídeo veremos cómo ocurre la movilización de la grasa almacenada como una forma energética básica para el organismo. Son varias las moléculas lipídicas que pueden ser utilizadas para obtener energía o precursores metabólicos, pero lo que vamos a encontrar principalmente en ese tejido graso, en el tejido adiposo, con los adipocitos, que son esas células especializadas en almacenar grasa, son triacilglicéridos. Así que vamos a comenzar hablando un poco de esta molécula. Los triacilglicéridos, si recordáis, lo estudiamos en la clasificación de lípidos como un tipo de lípido saponificable, porque tiene ácido graso en su composición, y son los componentes fundamentales de las grasas y los aceites. Y se trata de una molécula que es la principal forma de reserva energética de los seres vivos. ¿Cuáles son sus virtudes? Bueno, pues son dos principalmente. Primero, que tienen un muy elevado valor energético. Se puede obtener a partir de 1 gramo de grasa, se pueden obtener hasta 9,5 kilocalorías. Y eso es mucho. Tened en cuenta que es más del doble de lo que se conseguía con 1 gramo de glúcido o de proteína, que eran 4,2 kilocalorías. Y además son una molécula de carácter apolar. Son apolares. Y al ser apolares, no precisan o no necesitan nada de agua para su almacenamiento. De hecho, por su carácter hidrofóbico, tienden a juntarse en gotas dentro de esa célula, ¿no? Por lo tanto, es una ventaja más. Muy bien, ¿cómo ocurre esa movilización? Pues por una hidrólisis. Entonces, en esos adipocitos, lo primero que va a ocurrir es la hidrólisis de estas moléculas, de los triacilglicéridos. Y esto ocurre gracias a las lipasas. Lo que hacen es que separan ácido graso de glicerol. Ácido graso de glicerol. Nosotros vamos a tomar como ejemplo al triglicérido tripalmitina. Nosotros tenemos que la acción de esa enzima realiza una hidrólisis, hacen falta 3 moléculas de agua y la lipasa lo vamos a borrar por aquí, va a escindir esa tripalmitina en sus moléculas constituyentes. Glicerol más 3 moléculas de ácido palmítico, que es un ácido graso insaturado de 16 carbonos, muy común en la grasa. Fijaros qué curioso, aquí interesante hacer notar que la lipasa está sometida a control hormonal. Es decir, su acción, control hormonal. Su acción está controlada por hormonas para satisfacer las necesidades energéticas, ¿no?, de cada organismo y de cada momento. Sin embargo, la acumulación de esa grasa no. Lo que significa que todo lo que se tome de modo extra en la dieta va a ser absorbido y acumulado sin ningún control. Y de ahí existe la obesidad. Por tanto, muy bien. Siguiente paso. Pues es el paso, valga la redundancia, al torrente sanguíneo. Paso al torrente sanguíneo.
y va a ser distribuido a los diferentes tejidos del organismo. El glicerol va a pasar, vamos a poner aquí primero que pasan ambos a un torrente sanguíneo. Y el glicerol va a ser absorbido principalmente por los hepatocitos, es decir, va al hígado y en el hígado es transformado en dihidroxiacetona fosfato. ¿Cómo ocurre esto? Pues una reacción bastante sencillita. Tenemos el glicerol gastando una molécula de ATP que pasa a ADP por la enzima glicerol, como no podía ser de otra manera, quinasa. Estamos movilizando, estamos haciendo uso de esa molécula energética que se encuentra en el citosol de los hepatocitos y ha transformado a glicerol fosfato, 3-fosfato en concreto. Y en una segunda reacción ocurre una deshidrogenación de la molécula por una enzima dependiente de NAD. Entonces hay una molécula de NAD+, que es reducida a NADH y queda un protoncito suelto, y eso lo hace la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Y con eso ya obtenemos la dihidroxiacetona fosfato. Molécula fundamental, molécula central del metabolismo energético y del anabolismo. En concreto de la glucólisis, luego puede pasar directamente a glucólisis, o de un modo muy común a gluconeogénesis. Puede también pasar a gluconeogénesis. De modo que, dependiendo de las necesidades celulares, va a utilizarse para obtener energía o para crear glucosa. Y en el caso de los ácidos palmíticos, de los ácidos grasos insaturados en este caso, van a ser tomados por la enzima, porque no pueden disolverse directamente en el plasma, son apolares. Entonces, por la enzima se unen a la albúmina, la proteína, albúmina muy abundante en el plasma sanguíneo, y esta proteína es la que va a poder llevarla a los diferentes tejidos. Entonces podrá pasar a los tejidos donde sea necesaria, a los tejidos, y ocurre ese paso por difusión pasiva que se encuentra facilitada por proteínas transmembranas, y ocurre determinado por las diferencias de concentración. Es decir, la captación de esos ácidos grasos por parte de los tejidos va a estar determinada o dirigida principalmente por gradiente de concentración. Y por supuesto, una vez en los tejidos, ocurrirá la beta-oxidación de los ácidos grasos, proceso importantísimo porque tiene un rendimiento energético bestial y que veremos en un vídeo más adelante. El tema de lípidos. ¿Qué me puede decir entonces, en resumen, qué son los lípidos? Concepto, definición. Doctora, ¿una molécula soluble? Tienen que estar seguros, porque yo pregunto, me tienen que responder, pero no me respondan con otra pregunta. Tienen que estar seguros. Doctora. Adelante. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Son moléculas solubles no polares. Pero esas son sus propiedades. La pregunta es, concepto, definición de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Sería un conjunto de moléculas orgánicas, principalmente la mayoría que se caracterizaría por ser biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida también por oxígeno. Bien, en resumen, pues sí, los lípidos son compuestos bastante importantes dentro de nuestra dieta. Son estructuras grasosas que pueden extraerse tanto de tejido animal como vegetal.
Estos, dentro de su principal forma, pues almacenan lo que es energía, ¿no? Son una reserva importante de energía. Y se menciona que más o menos cada gramo de grasa produce alrededor de 9.4 kilocalorías, bastante. Si ustedes recuerdan, en carbohidratos, cada gramo de carbohidratos solamente genera 4.5 kilocalorías, entonces los lípidos el doble, ¿no? Estos también se van a almacenar en exceso de lípidos en forma de grasas, diferentes tipos de grasas, como en los peces que lo hacen como ceras o también llamadas céridos, y los vegetales que lo almacenan como aceites con diferentes características, bien pueden ser sabores, otros aromas, a partir de los cuales muchos se utiliza, por ejemplo, en lo que es la producción para perfumes, cosméticos, etcétera, ¿no? Ya en lo que es la parte estructural, pues sí son biomoléculas orgánicas, porque básicamente en su gran porcentaje están formados por carbono, pero estos también tienen hidrógeno y en menor proporción tienen lo que es el oxígeno. Sin embargo, muchos de estos también pueden contener otros elementos, tal es el caso del fósforo, nitrógeno o también pueden contener azufre, ¿no? Estos van a formar parte importante, por ejemplo, en lo que es la membrana celular. Sabemos que ahí se encuentra lo que es esa bicapa lipídica o fosfolipídica, que es una barrera bastante importante en la célula, a través de la cual entran o salen diferentes tipos de sustancias, ¿no es cierto? Moléculas, etc. Otro punto importante, sus características, pues decimos que estos van a ser muy heterogéneos, por los cuales muchos van a ser insolubles en agua u otros disolventes polares, otros que sí son solubles en disolventes orgánicos o no polares, el éter, cloroformo, el benceno, y parte de lo que ustedes van a realizar en la práctica. Y bueno, son compuestos, bien decía alguien, orgánicos reducidos que contienen gran cantidad de energía química que puede ser extraída gracias a un proceso importante que es la oxidación. Bien, antes de entrar a lo que es la clasificación, pues también tenemos que mencionar que si bien la principal función de estos lípidos es una reserva de energía, también cumplen otras funciones importantes en las células y tejidos. Dentro de ellos, si bien en la membrana van a estar presentes, también van a estar presentes en lo que son los organelos intracitoplasmáticos. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, también lo que son fosfolípidos, esteroles y algunos glúcidos en la membrana celular. Otras funciones importantes forman parte de lo que son las vainas que envuelven a todos los nervios del cuerpo. También sirven como un vehículo de absorción en las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Ahí vamos a encontrar la vitamina A, el retinol, la vitamina D, calciferol, la vitamina E, el tocoferol, la vitamina K, antihemorrágica, y se suma acá una nueva vitamina que es la vitamina F. Y bueno, los lípidos que van desde el intestino hacia el tejido de destino, ¿no? Otra función importante es que actúan en lo que es la síntesis de hormonas, principalmente hormonas sexuales femeninas, masculinas y las hormonas suprarrenales. También sirven como un aislante térmico para ayudar a mantener lo que es el calor corporal. También van a ayudar en lo que es el soporte de los órganos internos, ya que cuando el cuerpo genera movimiento o nos ponemos de cabeza, estos órganos pues se mantienen en su posición porque prácticamente se van a encontrar suspendidos gracias a estas grasas, ¿no? Entonces vean que no solamente es una reserva de energía, si bien es su principal función, también tienen otras muy importantes. Bien, entrando a lo que es la clasificación, tenemos que mencionar que el calentamiento de las grasas animales con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio van a formar lo que es el glicerol o también llamada glicerina, además de las sales de ácidos grasos de sodio y potasio. A este proceso en conjunto se lo denomina como la saponificación o también formación de jabones. Pues de acuerdo a ello, pues hacemos una clasificación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, y tenemos los lípidos saponificables y los insaponificables. En los saponificables vamos a encontrar dos tipos, los simples y los complejos. Dentro de los simples están los aciglicéridos y las ceras o céridos. Y en los complejos, ya el nombre nos indica, ¿no?, que son complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Y finalmente en los insaponificables, tres grupos importantes: los terpenos, esteroides y los eicosanoides, donde vamos a encontrar tres compuestos: uno que son las prostaglandinas, dos los tromboxanos y tres los leucotrienos. En realidad esta parte de los lípidos insaponificables o no saponificables se denominan así porque estos no contendrían lo que son ácidos grasos, por lo tanto
no van a participar en el proceso de formación de jabones o saponificación. Estos también son conocidos como los lípidos derivados, y esta es la parte en la cual vamos a hacer mayor mención, ya que esta es la primera parte que se les va a evaluar en este segundo parcial. Ya al examen final vamos a sumar el siguiente grupo, que serían los saponificables, que sí participan en esa formación de jabones o saponificación de lípidos. De manera muy general, para entender estos dos grupos, pues tenemos que revisar qué son los ácidos grasos. Estas se consideran como cadenas alifáticas con un ácido carboxílico en uno de sus extremos. También se denominan como cadenas largas hidrocarbonadas de tipo lineal y mencionan que cuentan con un número par de átomos de carbono que puede ir entre 4 y 24. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla su grupo carboxilo, el rojo. Y bueno, estos se van a obtener a partir de lo que es la ruptura mediante lo que es el proceso de la hidrólisis. Hidrólisis quiere decir ruptura, separación, segmentación, ¿no? Y pueden ustedes ver ahí por cuántos hidrógenos contiene, cuántos carbonos, que es su mayor concentración, y pocos oxígenos. En conjunto se dice que se conocen alrededor de 70 ácidos grasos que pueden clasificarse en dos grupos importantes, los ácidos grasos saturados y los insaturados o no saturados. El primer grupo, los ácidos grasos saturados, que tiene una fórmula química de CH2O2, esto debido a su saturación de sus moléculas de carbono. Estos pues van a ser difícilmente de hidrolizarse, no se metabolizan rápidamente. Por lo tanto, va a ser más difícil que los ácidos grasos saturados puedan atravesar la pared de los capilares sanguíneos. Esto va a producir que estos se lleguen a acumular y formen una placa de grasa que reviste la pared interna de las paredes vasculares. Esto va a producir una reducción de la luz vascular y también va a producir disminución del flujo sanguíneo, ¿no? A este proceso se lo conoce como la arteriosclerosis, que sería en resumen la formación de una placa de grasa en la pared interna de los vasos, o también llamada ateroma. En cuanto a su estructura, pues decimos que estos solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Tal es el caso del ácido mirístico con 14 carbonos, palmítico con 16, el esteárico con 18 carbonos. Entonces estos tienen enlaces simples. Ahí ustedes pueden ver nuevamente la cadena larga hidrocarbonada, su extremo carboxilo, y tiene esas características, una cabeza y una cola, ¿no? Que le da ese carácter anfipático a los lípidos. ¿Qué quiere decir anfipático? En la cabeza tienen una característica que son hidrófilas. ¿Qué quiere decir hidrófila? Que puede tomar contacto con el agua. En cambio, por la cola, esta es hidrófoba, porque esta no puede tomar contacto con el agua, repele, se separa de lo que es el agua. Ahí tenemos una tablita que nos muestra algunos ejemplos de estos ácidos grasos saturados y los insaturados, además de su fórmula y también el punto de fusión, que es una parte importante dentro de sus características, ya que se menciona que cuanto más larga es la cadena hidrocarbonada, mayor va a ser su peso molecular, por lo tanto también aumenta su punto de fusión. Luego tendríamos los ácidos grasos insaturados o no saturados, que se dice tienen uno o varios enlaces dobles, bien pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Estos principalmente los vamos a encontrar en su origen animal, en origen vegetal o de las plantas. Estos son líquidos a temperatura ambiente, por lo tanto, si bien pueden ser monoinsaturados como el ácido oleico o poliinsaturados como el ácido araquidónico, desde el punto de vista nutricional son beneficiosos porque estos se absorben con facilidad y por lo tanto no van a llegar a formar esas placas de grasa o ateromas en la pared vascular. Dentro de lo que concierne a sus características, pues decíamos, está formado por dobles enlaces y estos van a formar una especie de codo, que ahí ustedes lo pueden ver en rosado, que esto pueda provocar pues también variaciones en lo que es su punto de fusión, como ya lo habíamos indicado. Entonces los insaturados son de origen vegetal y sí son beneficiosos para la salud porque se absorben, se hidrolizan rápidamente.
Luego tendríamos, bueno, en resumen, lo que son los ácidos grasos esenciales, que son insaturados. Estos no pueden ser sintetizados por los animales y deben tomarse a través de la dieta. En lo que es el cuerpo humano se producen todos los ácidos grasos que necesita, excepto dos. ¿Cuáles son? Uno, el ácido linoleico, que es un ácido omega 6, y el ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso omega 3. Estos también se adquieren principalmente a través de lo que es la dieta. Y junto con estos van a participar lo que es la vitamina F que les había mencionado dentro de las liposolubles. Esta que si bien muchos libros dicen que no es una verdadera vitamina, sin embargo entra en esta clasificación porque participa en el metabolismo de los ácidos grasos. Y en conjunto con los factores omega 3 y 6 se dice que son parte importante, por ejemplo, en lo que es el nivel de inteligencia en los niños, ¿no? Fuentes alimenticias donde los podemos encontrar, principalmente productos de mar, atún, sardinas, el aceite de bacalao. Ahí tenemos algunos ejemplos de estos ácidos omega 3 y 6. Ahí tenemos el ácido alfa-linolénico, omega 3, el ácido linoleico, el omega 6. Ahí podemos comparar las dos estructuras de estos dos ácidos grasos. Por un lado tenemos ahí sus características, grupo carboxilo en un extremo, la cadena hidrocarbonada larga, lineal, con simple enlace en los ácidos grasos saturados y en los insaturados doble enlace que forma ese codo, ¿no? Otro punto importante es hablar sobre sus propiedades. Entonces, las propiedades de estos ácidos grasos principalmente son tres. Va a ser la esterificación, la saponificación, que ya lo habíamos mencionado, y la autooxidación. La esterificación es cuando un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente. Sabemos que los enlaces covalentes son uniones fuertes. Estos van a formar un éster liberando una molécula de agua. En caso contrario, mediante lo que es la hidrólisis, este éster se rompe y da lugar de nuevo a un ácido graso y al alcohol. Entonces pueden ver ahí en imagen, tenemos por un lado lo que es el glicerol más 3 ácidos grasos, ¿no? Cuando el glicerol o glicerina se une a 3 ácidos grasos, lleva el nombre de triglicérido, pues se denomina así tri por los 3 ácidos grasos, ¿no? Ese es el proceso de esterificación. Y ahí ustedes pueden ver, evidentemente, se elimina lo que es una molécula de agua. Caso contrario, producimos lo que es la hidrólisis gracias a enzimas como las lipasas, que nuevamente rompen, ¿no? Segmentan este triglicérido y agua, el cual nuevamente lo va a presentar en forma de glicerol o glicerina y 3 ácidos grasos sueltos. Ahí de igual manera ustedes pueden ver esterificación e hidrólisis. El segundo paso, que sería la saponificación, que ya decíamos es una reacción de los ácidos grasos en el cual reaccionan con bases y dan lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón. En el medio, por ejemplo, ¿cómo se produce el jabón? Precisamente con la mezcla de moléculas de grasa, ácidos grasos, más lo que es la sosa cáustica. Y cómo se forman, se producen lo que son jabones, ¿no? Estos también van a tener las mismas características, un carácter anfipático, porque tienen una zona lipófila o hidrófoba, que rehúye al contacto con el agua, y otra zona hidrófila, o también llamada polar, que puede tomar contacto con el agua. Ese es el carácter o comportamiento anfipático. Dentro de esto también debemos hablar sobre las llamadas micelas. Esto se debe a la insolubilidad que estos compuestos van a tener principalmente con el agua, que van a formar un medio acuoso que tiende a disponerse en forma de láminas o micelas. Como ustedes pueden ver ahí, estas micelas tienen esa cabecita que les había indicado y una cola, ¿no? La cola, que es hidrófoba, no toma contacto con el agua, entonces toma contacto con otra cola. Y la cabeza, que sí toma contacto con el agua y forma esa burbuja que en el medio también contiene agua.
Y este proceso pues lo podemos ver, por ejemplo, cuando ustedes consumen cualquier tipo de sopas, ¿no? Y en la superficie vemos que se separa lo que es el aceite del resto de la sopa porque contiene agua. Y esas burbujas que se van formando precisamente son estas micelas, ¿no? Entonces, estas micelas, en las micelas, las zonas polares establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua y las zonas hidrófobas permanecen alejadas del agua. Estas micelas también nosotros las podemos encontrar, por ejemplo, cuando formamos esa espuma con cualquier tipo de detergente de ropa o el champú, que es un detergente de cabello. Entonces, estas micelas, que son esas burbujas, porque se dice, ¿no?, en las propagandas, cuanto más espuma, mejor efecto. Evidentemente es así porque esta se encarga de romper moléculas de grasa, ¿no? Pero en este caso estas no contendrían agua, no contendrían aire, pero también son un tipo de micelas. Bien. Entonces, en resumen, un jabón, como un ejemplo, tenemos lo que es el palmitato sódico, que presenta una cadena hidrocarbonada que actúa como zona lipófila y por ello es capaz de formar los enlaces de Van der Waals con moléculas lipófilas. Estas se ionizan produciendo atracciones de tipo eléctrico con las moléculas de agua y otros grupos polares. Entonces, estas moléculas forman los grupos llamados micelas, constituyendo lo que son dispersiones coloidales. Estas micelas bien pueden ser monocapas o pueden ser bicapas, que lo van a poder ver ustedes cuando hagan la práctica de solubilidad de lípidos, principalmente con la acetona. Otra manera de crear estas micelas ya a nivel de laboratorio, estas se utilizan, por ejemplo, para lograr lo que es el encierre del agua u otras sustancias que puedan transportar tanto hacia afuera o dentro de la célula. Esto principalmente se utiliza para producir medicamentos, cosméticos, intercambio de genes, y este ya en laboratorio recibe el nombre de liposomas. El tercer paso sería, dentro de sus propiedades químicas, la autooxidación de los ácidos grasos. Esto se debe a la reacción de dobles enlaces con moléculas de oxígeno. Estos dobles enlaces se rompen y la molécula de ácido graso se cinde, dando lugar a lo que son los grupos aldehídos. Dentro de este proceso también participa una vitamina importante que es la vitamina E, también llamada tocoferol, que es un potente antioxidante, por lo tanto va a evitar lo que es la autooxidación de algunos tipos de lípidos, como la vitamina A, los lípidos de membrana, grasas, etc. Esta vitamina E también se la conoce como la vitamina de la fertilidad, ya que hoy en día se la utiliza para aplicar tratamientos, principalmente en varones, ¿no?, para el tema de la fertilidad. En mujeres también se utiliza en caso de vaginitis, vulvovaginitis, etc., ¿no? ¿Dónde encontramos esta vitamina E? Principalmente la vamos a encontrar en alimentos como las verduras color verde oscuro, vale decir acelga, espinacas, perejil, etc., ¿no? Pero también lo podemos encontrar en semillas, aceites y dentro de lo que un compuesto importante que ustedes lo conocen, que se obtiene a través de disolventes orgánicos. En este proceso, lamentablemente, pues se eliminan impurezas, pero también se elimina lo que es la vitamina E. Por lo tanto, este aceite se llega a oxidar rápidamente. Tenemos otro, el aceite de oliva, denominado virgen, que se extrae por simple presión en frío, lo cual este va a evitar que se elimine lo que es la vitamina E. Por lo tanto, evita a su vez lo que es su autooxidación. Y la mezcla entre lo que es el aceite refinado con el aceite virgen se denomina aceite puro de oliva, que en realidad es el que más indica en el consumo, ¿no? Le van a dar un segundito, por favor. Bien, mil disculpas. Entonces, ahí veíamos la importancia que tiene el aceite de oliva, por eso se recomienda el consumo, gracias a esta vitamina E, que va a ayudar en lo que es el proceso de autooxidación. Y además que al activarse, gracias al aporte de los rayos del sol, pues va a evitar el rápido envejecimiento de las células, principalmente que se encuentran en la piel.
Otro punto importante, las propiedades físicas. Ya hemos visto las químicas. Las propiedades físicas van a ser dos, solubilidad y punto de fusión. Dentro de lo que es la solubilidad, se menciona que los ácidos grasos que tienen de 4 a 6 carbonos son solubles en agua, pero a partir de 8 carbonos serían insolubles en agua. Dentro de esto también se va a deber a lo que es la participación del grupo carboxilo en uno de los extremos de esta cadena, esta que se ioniza muy poco, por tanto, su polo hidrófilo es muy débil. Y decíamos también que cuanto más larga es la cadena hidrocarbonada, que es lipófila, más insolubles son en agua y más solubles en disolventes apolares. Y el punto de fusión que habíamos dicho depende de la longitud de la cadena, el número de dobles enlaces. Y bueno, si forman un sólido, para fundirlo hay que romper estos enlaces y separar así todas lo que son sus moléculas. En resumen, esas son parte de las características importantes, tanto químicas como físicas, de los ácidos grasos saturados e insaturados. En cuanto a los saturados, nuevamente mencionamos que cuanto mayor es el número de carbonos, más enlaces hay que romper, más energía calorífica de gastar y por lo tanto más enlaces formándose covalents. Por consecuencia, su punto de fusión es mucho más bajo que un ácido graso saturado y de peso molecular parecido. Ahí ustedes pueden ver nuevamente el ácido graso saturado, su enlace simple, y el insaturado, ¿no? Con doble enlace y su codo. Bien, estos son ya los ácidos grasos saponificables. Les decía, esto lo vamos a ver más adelante porque esto va a entrar en su examen final. Lo que ahora debemos revisar son los lípidos insaponificables o también denominados como lípidos derivados. Entonces nos vamos a ir directamente a ese punto. Bien. Para empezar a hablar sobre lo que son los lípidos derivados o insaponificables, también vamos a ver la participación acá de lo que son las lipoproteínas, ¿sí? Principalmente que van a trabajar con lo que es el colesterol. Nosotros ya conocemos que existe un colesterol denominado como bueno porque es beneficioso y un colesterol malo. ¿Por qué es malo? Porque también forma esas placas de grasa dentro de los vasos. Entonces, estas lipoproteínas, como dice el nombre, son nombres complejos, resultan ser la unión de lípidos y proteínas. Estas principalmente tienen dos funciones, una que es en el sistema de membrana celular y otra que actúa en el sistema de transporte por el plasma sanguíneo. Estos van a ayudar dentro de lo que es el metabolismo del colesterol y se clasifican de acuerdo a su densidad. Ahí tenemos los 4 grupos importantes, pero en realidad son 5. El primero que corresponde a los kilomicrones, luego tenemos las VLDL, que son siglas en inglés, Very Low Density Lipoprotein, que significan la Low Density Lipoproteins, y además las HDL, que estas estarían en contacto con lo que es el colesterol bueno, High Density Lipoproteins o de alta densidad, y las LDL, que son las del colesterol malo. Ahí ustedes pueden ver nuevamente la clasificación, ahí encontramos todas las lipoproteínas, los kilomicrones, las VLDL, las IDL, las de intermedia densidad, las LDL, que trabajarían en conjunto con lo que es el colesterol malo, y el colesterol bueno con las HDL, o de alta densidad. Bien, entonces entramos a lo que son estos lípidos insaponificables, ya decíamos, se denominan así porque no contienen ácidos grasos, no participan en el proceso de saponificación, y se dividen en 3 grupos, ¿no? Por estructura química. 1, los terpenos, o también llamados isoprenoides. 2, los esteroides, y 3, que serían los eicosanoides, donde vamos a encontrar ahí lo que son las prostaglandinas. Dentro de los primeros grupos, aquí vamos a ver primero lo que son los terpenos, donde van a estar los retinoides,
los carotenoides, tocoferoles, naftoquinonas y los dolicoles. En los esteroides ácidos, sales biliares, esteroles, las hormonas esteroideas como estrógenos, andrógenos, gestágenos y los corticoides. Entramos así al primer grupo, los terpenos. Eso también se los conoce en muchos libros como terpenoides o isoprenoides. Estos van a ser lípidos derivados del hidrocarburo isopreno. Estructuralmente también se lo conoce como el 2-metil 1,3-butadieno. Se dice que estos terpenos biológicos constan como mínimo de 2 moléculas de isopreno y de acuerdo a ello se hace su clasificación. Entonces, estas también son moléculas lineales o cíclicas, ¿sí?, formadas por este isopreno. Entonces, de acuerdo a su clasificación, cuando son 2 unidades se denominan monoterpenos. Si son 4 diterpenos, 6 tri, 8 tetraterpenos y más de 8 politerpenos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Primero los monoterpenos, que son esencias vegetales como el mentol de la menta, el limoneno del limón, el geraniol del geranio, ¿no? Y estos tienen aromas característicos y también son volátiles. Luego tendríamos a los diterpenos. Ahí vamos a encontrar lo que es el fitol, que forma parte de lo que es la molécula de clorofila. También vamos a encontrar lo que son las vitaminas A, K y E. Y estos pues en conjunto van a prevenir lo que son las reacciones de peroxidación de lípidos. Por lo tanto, como les había adelantado, van a reducir lo que es el envejecimiento. Estos principalmente los vamos a encontrar, por ejemplo, en cuanto a lo que es la vitamina E, ya lo habíamos dicho, en verduras o hojas de color verde oscuro. Pero también tenemos lo que es la vitamina A, que principalmente lo vamos a encontrar en su forma activa como beta-caroteno. Esa es la forma activa de la vitamina A. Y va a estar presente, pues como es un beta-caroteno, es un pigmento de color amarillo o naranja, presente en la zanahoria, en el zapallo, melón y todas las verduras y frutas que tienen sus colores, ¿no? Principalmente tiene funciones a nivel del sistema nervioso y a nivel de la vista. La vitamina K, que principalmente se denomina como antihemorrágica o también llamada menadiona, esta va a participar, por ejemplo, en lo que son los factores de la coagulación. Y la encontramos principalmente en alimentos de color igual, hojas verde oscuro, pero también en las vísceras, principalmente el hígado del pollo. Bueno, la vitamina E, que lo vamos a encontrar, y hemos dicho ¿no? Tendríamos carotenoides, que son pigmentos fotosintéticos. Estos se dividen en carotenos, aquellos que dan ese color rojo, y las antófilas, que dan un color amarillo. Esos también van a ser precursores de lo que es la vitamina A, como ya habíamos dicho. Y bueno, hay diferentes alimentos que nos pueden proporcionar la vitamina A, por lo tanto, todos estos carotenoides. Como ustedes pueden ver ahí, además de vegetales y frutas, también algunos alimentos de origen animal, como el pescado. Luego tendríamos el siguiente grupo, que serían los politerpenos, y hemos dicho más de 8 unidades. Dentro de este vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es el caucho, ¿no?, que se obtiene a través del árbol Hevea brasiliensis, que se dice sería un polímero formado por miles de moléculas de isopreno dispuestas en forma lineal. Además, cabe recalcar que desde el punto de vista farmacéutico, los grupos de principios activos de naturaleza terpénica más interesantes son los monoterpenos y los sesquiterpenos. Estos que constituyen lo que son los aceites esenciales, que van a formar parte de diferentes compuestos. Bien pueden ser medicamentos como los cardiotónicos. Luego tendríamos el segundo grupo, y es aquí donde se encuentra lo que es el colesterol y además de las lipoproteínas. A estos se los denomina
Entonces, como esteroides, que son lípidos derivados del núcleo hidrocarburo esterano, o también llamado ciclopentano peridrofenantreno, estos que van a estar compuestos por 4 anillos fusionados de carbono que poseen diversos grupos funcionales, que bien pueden ser carbonilos, hidroxilos, por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas o hidrofóbicas, ¿no? Ese carácter anfipático. Entonces, dentro de estos vamos a encontrar lo que son los esteroles y también las hormonas esteroideas. Dentro de los esteroles, pues decimos que son esteroides que poseen un grupo hidroxilo unidos al carbono 3 y una cadena alifática al carbono 17. Los principales van a ser el colesterol, los ácidos biliares, la vitamina D o calciferol y el estradiol. Ahí tenemos lo que es el núcleo ciclopentano peridofenantreno, formados por esos 4 anillos. Y aquí tenemos algunos ejemplos con esta estructura básica, donde encontramos las hormonas suprarrenales, las hormonas sexuales y también a los esteroles. Ahí tenemos lo que es el colesterol. Importancia sobre el colesterol, pues hay muchos puntos importantes que debemos saber, ya que forma parte también de lo que es la estructura de las membranas celulares. También va a ayudar en lo que es la estabilidad y disminución de la movilidad de las moléculas de fosfolípidos, que también va a tener la característica o comportamiento anfipático con sus zonas hidrófilas, hidrófobas. Y bueno, este es uno de los compuestos más abundantes dentro del organismo, que también va a servir para la síntesis de casi todo lo que son los esteroides. Y otro punto importante es conocer que ya a nivel de la sangre nosotros hacemos laboratorios y debemos conocer los valores normales del colesterol, que se indica que cuando estos tienen valores por encima de 200 miligramos por decilitro ya son niveles altos. Por encima de 240 miligramos por decilitro son valores demasiado altos, que tiene que llamarnos la atención porque de lo contrario serían pacientes que pueden estar en riesgo de sufrir un paro o un infarto de miocardio. Generalmente esto se relaciona a problemas como la diabetes, problemas de sobrepeso, etcétera, ¿no? Obesidad. Y ahí ustedes pueden ver los vasos, ¿no es cierto?, donde se forman esas placas de grasa que habíamos mencionado, tanto por los ácidos grasos saturados y el colesterol malo, esa placa denominada como ateroma. Ahí tenemos luego lo que son los ácidos biliares, que son parte importante. Estos se producen a nivel hepático también a partir de lo que es el colesterol, y de las cuales van a derivar lo que son las sales biliares, que se encargan de producir la emulsión de las grasas, principalmente en el intestino. Esto es un proceso en el cual también ayudan lo que son enzimas como las lipasas, y van a ayudar también en lo que es la absorción intestinal. Entonces, ¿cuál es la función en sí? Es romper las moléculas de grasa. Dentro de este grupo también está la vitamina D o calciferol, que se encarga, por ejemplo, de regular lo que es el metabolismo de calcio, fósforo, pero también el magnesio, además de la absorción intestinal. Esta también es una de las vitaminas que va a ser inducida o activada a nivel de la piel gracias al aporte de los rayos ultravioleta del sol. En cuanto al déficit de esta vitamina D, puede producir raquitismo en niños y puede producir osteomalacia en los adultos. La principal fuente alimenticia de esta vitamina D pues va a ser la leche y sus derivados. Pero además de ellos también podemos encontrar cereales, pescados, la cáscara de huevo, que proporcionan alta cantidad de vitamina D. El estradiol, que es un derivado también del colesterol, y es una hormona que se encarga de regular lo que son los caracteres sexuales secundarios femeninos y también controla lo que es el ciclo ovárico. Bien, aquí tenemos ahí lo que son las hormonas sexuales y las suprarrenales, también llamadas corticoides. Dentro de las sexuales, las femeninas como la eptisona, la progesterona.
Tenemos las sexuales masculinas, también como lo que es la testosterona. Dentro de las suprarrenales, los glucocorticoides, cortisol, cortisona, los mineralocortisoides como la aldosterona. Entonces son hormonas bastante importantes que también van a actuar como precursores metabólicos en diferentes procesos. Y bueno, tenemos el tercer grupo que correspondería a los llamados eicosanoides. En algunos libros están como icosanoides, que son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales. Estos que contienen 20 carbonos de tipo omega 3 y 6, junto con la vitamina F, donde los principales precursores de estos eicosanoides van a ser el ácido araquidónico, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Estos también se clasifican en 3 grupos. El primer grupo, que corresponde a las llamadas prostaglandinas, 2 los tromboxanos y 3 los leucotrienos. Ahí ustedes pueden ver las prostaglandinas, que son lípidos de molécula básica, constituidas igual por estos 20 carbonos, formando el anillo ciclopentano y 2 cadenas alifáticas. Y el nombre de prostaglandinas, que viene a partir de lo que es el estudio del líquido seminal que se produce a nivel de la próstata. Estos se dice que aunque existen en gran cantidad de tejidos, tanto masculinos pero también femeninos. Estos se van a sintetizar a partir de lo que son los ácidos grasos insaturados, que también forman parte de lo que son los fosfolípidos de la membrana celular. Y tienen una acción local y lo podemos ver de acuerdo a sus funciones. Y aquí hablamos sobre lo que es la aspirina, o también denominada ASA o ácido acetilsalicílico, ¿no? ¿Qué es la aspirina? Es un AINE, antiinflamatorio, antipirético, y todas estas acciones, ¿qué es lo que van a hacer? Precisamente inhiben estas prostaglandinas, y de ahí nace todos sus efectos de la aspirina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en resumen las funciones de estas prostaglandinas? Vemos ahí la producción de estas, van a regular lo que es la coagulación de la sangre. También va a participar en lo que es los receptores de dolor, la iniciación de vasodilatación de los capilares. También va a actuar en lo que es la aparición de la fiebre como defensa de infecciones, disminuir la presión sanguínea. Luego tendríamos lo que es la reducción de los jugos gástricos, que ayuda en lo que es el tratamiento de úlceras del estómago, regulación del aparato reproductor femenino y también ayuda en lo que es el inicio del trabajo de parto. Luego los tromboxanos, que se sintetizan a nivel de la plaqueta, que también va a ayudar en lo que es la acción de la hemostasia primaria, gracias a las plaquetas, y es un excelente agregante plaquetario, que también va a tener una acción vasoconstrictora local. Y el tercer grupo, que correspondería a los leucotrienos, estos son un grupo de sustancias mediadoras frente a una respuesta alérgica de la vía aérea. También son base de lo que es el catabolismo del ácido araquidónico, que se va a producir en la membrana celular gracias a enzimas como las fosfolipasas A2 y como lo que es la 5-lipooxigenasa 2 y 4. Entonces, esos son los 3 grupos en los cuales se dividen el grupo de los eicosanoides, ¿no? Pero el más importante, las prostaglandinas. Ya en resumen podemos mencionar lo que son las 4 funciones importantes de los lípidos. Una que es la función de reserva, 2 la estructural, 3 biocatalizadora y la 4 de transporte. Entonces, la reserva, ya lo habíamos dicho, es una reserva energética importante, donde la gran cantidad de energía se debe a lo que es la oxidación de los ácidos grasos, donde a nivel de la mitocondria. No nos olvidemos que la mitocondria es la principal fuente en la producción de energía a partir del ATP, ¿no? La función estructural, donde forman parte de lo que es la estructura de esa membrana lipídica o fosfolipídica, además de los organelos intracitoplasmáticos.
donde vamos a encontrar los fosfolípidos, glucolípidos y también el colesterol. Estos también que van a ayudar a lo que son a cubrir lo que son estructuras y también la consistencia de las ceras, por ejemplo, que también se produce en plantas y algunos insectos como las abejas, el gusano de seda. Entonces, estos tienen una función también térmica, lo habíamos dicho, ayudan a mantener el calor corporal y una función de protección mecánica como los tejidos adiposos que están principalmente en la planta del pie, en la palma de la mano en el hombre. 3. La función biocatalizadora, donde van a ayudar en reacciones químicas dentro del ser vivo y donde también participan lo que son el grupo de las vitaminas lipídicas o también llamadas liposolubles, además de estas las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y 4, la función transportadora, donde éstas se transportan desde el intestino hasta su lugar de utilización, ya sea tejido adiposo, donde también éstas se almacenan, y realizan lo que es la emulsión de los lípidos gracias a la acción de los ácidos biliares, las lipoproteínas, los triglicéridos, el colesterol, fosfolípidos, etc. En conjunto van a producir que estos lípidos se lleguen a transportar a través de lo que es la sangre y la linfa. Ya llegando a lo que es la circulación, es donde nosotros, les decía, podríamos hacer o realizar diferentes tipos de exámenes complementarios como laboratorios para conocer lo que es la concentración, valores normales o elevados del colesterol, pero además debemos pedir siempre valores de lo que son las lipoproteínas, tanto de alta como de baja densidad, ¿no? Además de esto, un dato importante también es conocer los niveles de los triglicéridos, que también son importantes dentro de nuestra nutrición, pero cuando estos se encuentran por valores elevados por encima de los 150 miligramos por decilitro, también pueden causar diferentes afecciones, ¿no? Tanto en personas adultas como en niños. Entonces, por eso es importante conocer estos valores a nivel de laboratorio y así de esa manera poder complementar lo que es un diagnóstico final. En muchos casos, como les decía, relacionarse a lo que son cuadros de diabetes, obesidad en sus diferentes grados, problemas cardíacos, a veces problemas renales, etcétera, ¿no? Entonces, manejar estos datos, estos valores normales es de vital importancia para ustedes, más aún cuando entren en lo que es la parte práctica ya en contacto con sus pacientes, ¿no? Bien, esa es la parte, la primera parte que vamos a revisar en cuanto a lo que es el tema de lípidos, ¿no? Continuamos con el estudio de los lípidos, en este caso le dedicamos a los lípidos insaponificables. ¿Por qué se llaman así? Bueno, que no son saponificables, que no forman jabones. Lípidos insaponificables no forman jabones. ¿Pero por qué? No tienen ácidos grasos. Y si recordáis por el vídeo sobre reacciones básicas en la química orgánica, los ácidos grasos pueden, al unirse, al reaccionar con una base, generalmente sosa cáustica, con hidróxido sódico, forman jabones. Por lo tanto, como no tienen ácido graso, no forman jabones. Y de ahí el nombre. Son unas moléculas bastante diversas, bastante variadas y se consideran relativamente complejas. Nosotros vamos a dividirla aquí en 3 grupos principales y vamos a ver cómo no lo es tanto. El primero de ellos son los esteroides. Los esteroides tienen como molécula base, una molécula que va a ser el núcleo de prácticamente todas, con pequeñas modificaciones, que se llama esterano. Y el esterano es un 10,13-dimetilciclopentano perhidrofenantreno. Toma ya. Bueno, este nombre que suena tan largo en realidad nos sirve para analizar la molécula. Es un fenantreno, he dicho, ¿no? Bueno, un fenantreno no es más que, o no son más que 3 anillos de benceno unidos entre sí. Es perhidro porque se han hidrogenado totalmente. Y es ciclopentano porque tiene un ciclopentano unido en uno de esos extremos. Además, tiene 2 grupos metil, un 10 y 13, unido al carbono 13, que sería este de aquí, un grupo metil, y otro grupo metil unido al carbono 10. Además, hay que destacar que tiene 2 carbonos, empezaríamos a contar aquí 1, 2, 3, sería el 3, y el 17, que sería este,
de aquí a los cuales se van a unir en el carbono 3, como digo, y en el carbono 17, es donde se van generalmente a unir los radicales que van a diferenciar a una molécula de esteroides respecto de otras. Luego es donde se unen los radicales. Y como esto suena un poco extraño, vamos a verlo con dos ejemplos. Para que veáis cómo se diferencian por modificación del esterano las diferentes moléculas de esteroides. Vamos a ver dos ejemplos muy conocidos. El primero de ellos es el colesterol. Archiconocido sobre todo por ser considerado el malo de la película, el demonio malísimo, ya que es responsable de las enfermedades cardiovasculares, las que continuamente nos bombardean, y porque realmente sí que parece que contribuye a la formación de las placas de ateroma, que son un engrosamiento de los vasos sanguíneos. Entonces ese engrosamiento impide que la sangre pase con facilidad, o con la misma facilidad a su través, y puede provocar pues trombos, etc. Bueno, sin embargo, el colesterol es una molécula importantísima, ya que es la encargada de estabilizar la membrana plasmática, la membrana biológica, es decir, la base de todas las membranas que constituyen a las células y por ende a todos los seres vivos. Bueno, pues, ¿cuál es la naturaleza de la molécula del colesterol? Un esterano que se ve modificado pues básicamente en esos carbonos 3 y 17 a los que hemos hablado antes. Fijaros, voy a colocar aquí la molécula, como la he colocado antes, como la que he dicho antes, ¿no? Que tendríamos aquí este grupo metil. Y hay una pequeña diferencia en este núcleo, que es que tiene ahí un doble enlace. Y luego tiene una cadena alifática de 8 carbonos unida al carbono 17, y tiene un grupo alcohol que es el que le da el nombre unido aquí al carbono 3. Por eso lo de ol, colesterol. Bueno, pues esto sería una molécula. Y otra muy conocida, la testosterona. La testosterona, como muchos ya sabréis, es la hormona sexual encargada de los caracteres sexuales masculinos. Pelo en el pecho y otros sitios, también el músculo, etc. El desarrollo muscular. En fin, caracteres sexuales masculinos, típicamente masculinos. Tiene, ya lo he colocado aquí, un grupo cetona en el carbono 3, que precisamente es lo que le da el nombre a la molécula, y tiene un grupo alcohol. ¿Por qué no se llama alcohol, testosterol? Bueno, pues porque como tiene dos grupos funcionales, se va a nombrar, o el que le va a dar el nombre va a ser el grupo más importante, como ya vimos a la hora de la nomenclatura de la sustancia orgánica. Entonces, en este caso, el grupo de las cetonas es más importante que el grupo de los alcoholes, por lo tanto, es el que le da el nombre. Bueno, seguimos. Vamos a pasar ahora al estudio hemos visto los esteroides, vamos a ver ahora a otro grupo, vamos a ver el grupo de los terpenos. De la misma manera que en los esteroides era el esterano, la molécula base, o básica, a partir de la cual se creaban los diferentes esteroides, los terpenos vamos a tener a otra molécula que se llama isopreno. Y el isopreno es un 2-metil-1,3-butadieno. Vamos a verlo, está más facilita, ¿no? Primero colocamos el butadieno. Entonces tiene 2 en el 1 y en el 3 tiene 2 dobles enlaces. Vamos a completar esto con hidrógeno. Y hemos dicho que es 2-metil-butadieno, ¿no? Pues en el carbono 1, 2, colocamos un grupo metilo y lo completamos con el hidrógeno que le falta aquí. Bueno, pues esto sería la molécula de isopreno. Y esa molécula de isopreno, al repetirse, va a dar lugar a los diferentes, básicamente al repetirse y al unirse por estos CH2, va a dar diferente a las diferentes moléculas de terpeno, pero multiplicadas por 2, porque la base son dos moléculas de isopreno unidas. Vamos a verlo. El monoterpeno, o los monoterpenos, porque hay varios, van a estar constituidas por
dos moléculas de isopreno unidas. Los diterpenos van a estar constituidas por 4. 2, 3 y 4 moléculas de isopreno unidas entre sí. Los triterpenos, ¿por cuántas? Pues efectivamente, multiplica por 2, ¿no? Por 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente. Me voy a parar, le vamos a dedicar un poquillo más a una molécula muy importante que es el caucho natural. Y el caucho natural es un politerpeno. Y un politerpeno más que una unión de muchas moléculas, de n moléculas de isopreno. En concreto, una modificación del isopreno que vamos a ver ahora. Son muchas moléculas de, hemos dicho que el isopreno era 2-metil 1,3-butadieno, pues en este caso es de cis, se le llama cis 1,4 poliisopreno. ¿Por qué cis 1,4? Bueno, vamos a estudiar un poco esta molécula. Hay un cambio, se pierden esos dobles enlaces porque se van a unir por estos CH2 y se coloca un doble enlace central en el carbono 2. Quedaría algo así. Tenemos aquí el doble enlace, completamos con hidrógeno y colocamos su grupo metil aquí y hidrógeno ahí. Bueno, por aquí se van a unir, es decir, nosotros tenemos esta molécula que va a repetirse n veces por adición de más moléculas tal que esta. Fijaros que se llama cis porque los CH2 están en posición cis. Posición cis, es decir, está en la misma parte del plano. Hay otra molécula muy parecida al caucho, a este caucho vegetal, porque estamos aquí hablando del caucho, vamos a darle otro colorcito, el caucho vegetal. Hay otra molécula que sería como el caucho vegetal, pero en posición trans. Bueno, en realidad es parecida al caucho vegetal, pero es menos elástica, es más quebradiza, no tiene la misma diversidad ni las mismas aplicaciones, aplicaciones tan diversas como tiene el caucho vegetal, que se llama gutapercha. Es un nombre que proviene de los idiomas amerindios. Entonces tenemos que se llama gutapercha. Tendría esos CH2 en posición trans. Es decir, esto lo pondríamos aquí arriba. Entonces tendríamos uno por arriba del plano y otro por debajo. Posición trans. Esto es la posición cis y trans. Si habéis perdido, os recomiendo que veáis los vídeos dedicados a somería y os aclarará muchas dudas, seguro. Por último, terminamos con el último tipo de lípido insaponificable que vamos a ver, que son los eicosanoides. Los eicosanoides provienen de el prostanoato. Esta sería su molécula base, mismo que hemos hablado del isopreno y del esterano, en terpenos y esteroides. Y este prostanoato es un derivado del ácido araquidónico. Que es un ácido graso. Entonces habéis dicho, y no forman jabones porque no tiene ácido graso. Ya, pero es que es un derivado, no es el ácido graso, ácido araquidónico, sino un derivado del mismo bastante modificado. Un ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos, es poliinsaturado, y quedaría tal que así. Vamos a colocarlo. Aquí tendríamos el CO. Aquí estaría el extremo ácido, COOH, y en el otro lado el CH3. Vale, estos carbones estarían unidos aquí y aquí habría un doble enlace. Bueno, pues este es el ácido araquidónico
Y todas las moléculas eicosanoides tienen funciones muy importantes en la regulación del organismo, son dinámicas, ¿no? Entonces tienen unas funciones, o de función todas ellas, reguladoras. Por poner algún ejemplo, vamos a colocar aquí el de las prostaglandinas, que son unas moléculas que intervienen sobre todo en fenómenos de inflamatorios, en la inflamación, en alergias, también parece que es la regulación de la temperatura corporal, etc. Y también vamos a hablar de dos moléculas antagónicas entre sí, que son los tromboxanos y las prostaciclinas. Ambos tipos de moléculas intervienen en la coagulación sanguínea. Los tromboxanos producen la coagulación y las prostaciclinas intervienen impidiendo la coagulación. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado un poco claro este repaso general que hemos dado a los lípidos insaporificables.